Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y un mundo mejor significa un mundo en el que la energía no la controlen unos pocos, sino que esté gestionada por gente como tú y como yo, para evitar, por ejemplo, la precariedad o la pobreza energética, que son dos conceptos interesantes que vamos a abordar, por qué mejor precariedad que pobreza energética. Y también para evitar el sacrificio del entorno para beneficio igualmente de una minoría privilegiada, pues es muy interesante esta propuesta de la que vamos a hablar hoy, comunidades energéticas y cómo nos pueden ayudar a que precisamente la energía pues sea un bien ciudadano. Y nos lo va a contar Vanessa Álvarez González, que es responsable del área de justicia climática y energía en Amigas de la Tierra. Pues muchas gracias por darnos noticias positivas, Vanessa. Nada, un placer estar aquí. Muchas gracias a ti, Daniel. Bueno, nos encanta lo que hacéis en Amigas de la Tierra en un montón de campos. Muy interesante este informe, la semana contra la pobreza energética, sin dejar a nadie atrás. También esta campaña, Tomemos la energía, nos deja muchas pistas, ¿no? Tanto este informe, el nombre de este informe, sin dejar a nadie atrás, o lo de Tomemos la energía, el nombre de vuestra campaña. Aún así, vamos a profundizar un poquito. Cuéntanos, ¿qué es exactamente una comunidad energética? Pues una comunidad energética que está ahora como muy en boga, ¿no? Es un grupo de personas que deciden unirse Ujú. para democratizar la energía y lo hacen porque consideran bueno, que la energía tiene que estar, como bien decías al principio, en manos de las personas y no en manos del oligopolio energético. Y además, no sé, o sea, lo positivo de esto es que se juntan para gestionar, también producir, consumir e incluso distribuir su propia energía limpia, ¿no? Si este concepto de proconsumidores o prosumidores, ¿no? O sea, que al final es ser los dueños de la energía, ¿no? Energía autogestionada. Sí, incluso podríamos decir que va un poquito más allá, Ujú. porque además aquí introduce, cuando hablábamos de esa figura, ¿no? De la prosumidora o el prosumidor, muchas veces hablábamos de autoproducción y autoconsumo. Y aquí también hablamos de la gestión e incluso, como decía, de la distribución, porque se habla mucho, ¿no? Que la energía, sobre todo la energía eléctrica, está en manos de muy poquitas empresas, del oligopolio, pero ya cuando nos metemos en temas de distribución, es que solamente hay 5, ¿no? Grandes empresas que controlan toda la distribución de la energía eléctrica. Oligopolio es una palabra que hay que decirla más, parafraseando a otros humoristas, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que está pasando. No son fenómenos naturales que haya tanta pobreza energética o tanta precariedad energética, no es como el movimiento de las olas o el movimiento de la luna. Se debe a unas causas y a una manera de hacer las cosas, ¿no? Como tú bien dices, hay un oligopolio y hay una realidad y es que las modernas tecnologías aplicadas también a las energías renovables, pues permiten precisamente, incluso no solo por una voluntad política que también haría falta, sino incluso por una razón técnica, que llegará un momento en el que no haga falta ese oligopolio. Ojalá. Sí, o sea, además es que, como decía antes, cuando hablamos de comunidades energéticas y o energía comunitaria en general, no tenemos que pensar que simplemente se trata de sustituir bueno, pues una tecnología por otra, ¿no? No, Exacto. no se trata de sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, sino que esto va un pasito más allá y habla de generar comunidad. Y esta parte es muy importante porque muchas veces hablamos de transición justa, de no dejar a nadie atrás, pero realmente estamos dejando a muchísima gente atrás, ¿no? Y a través de la energía comunitaria podemos evitar eso si de verdad incorporamos la interseccionalidad y la inclusividad en, bueno, pues en los proyectos, ¿no? Y eso el oligopolio, lógicamente, no lo va a tener nunca presente. Por lo que sea. Sin dejar a nadie atrás significa que no haya pobreza energética, pero en esta semana contra la pobreza energética, que fue hace nada, hablasteis de que había que sustituir la pobreza energética por la precariedad energética. Cuéntanos por qué. Pues la precariedad energética es un término que engloba muchísimo más, ¿no? Cuando hablamos Ujú. de pobreza energética, estamos poniendo el foco en lo individual, estamos pensando que las personas que no pueden hacer frente, por ejemplo, a sus suministros energéticos, son responsables precisamente de ello y estamos culpabilizando a dichas personas. Y no estamos teniendo en cuenta que esto es un problema, como decías hace un ratito, estructural, que el sistema empuja o expulsa a estas personas y las coloca en una situación de precariedad y de vulnerabilidad. Pero además, si vamos un poquito más allá, es que estamos hablando que en el Estado español nuestro parque inmobiliario bueno, pues no tiene unas condiciones
o sea, nuestro parque de viviendas, ¿no? Sí, No están en las condiciones de, bueno, pues de eficiencia energética muy no, óptimas. la verdad es que no. Y no, entonces también incorporamos esa parte, pero también vamos más allá. Por ejemplo, siempre estamos pensando en términos de pobreza o de precariedad energética en las grandes ciudades y no estamos pensando en el mundo rural, donde muchas veces las conexiones energéticas, las conexiones eléctricas, la distribución, pues no es continua. O sea, hay muchísimos cortes de suministros, nos encontramos con que bueno, pues hay apagones, que es bastante común, incluso los vivimos hace un par de años, un gran apagón, ¿no? que afectó a una gran parte de nuestro país. Y todo esto pues lo englobaría, o sea, estaríamos Mm. incorporando toda esa parte estructural, pero también material, económica y sociocultural, ¿no? Bueno, pues que tiene que son las principales causas que hacen que las personas estén en una situación de precariedad energética. Claro, cuando escuché este concepto, que fue en el programa Carne Cruda, que te entrevistaron también y fue una magnífica entrevista, como todas las que hacen, claro, pensé que el concepto de precariedad es verdad que apela a muchas cosas y apela de frente a problemas estructurales que generan las propias injusticias inherentes a este sistema, ¿no? Es una interpelación a lo que está mal hecho de manera estructural y de manera interesada, y no es una mirada, digamos, a la culpabilización de la gente como tú y como yo, ¿no? Entonces, claro, me pareció muy interesante, ¿no? Porque es verdad, precariedad es que es multisectorial y mira de frente a muchos problemas y creo que pone el asunto en su término justo. Mira o nos ayuda a mirar a donde tenemos que mirar. Sí, y a señalar a quién tenemos que señalar, que por un lado, como decía, estaría el oligopolio energético a través de los cortes que, bueno, que hemos visto que causan verdaderos dramas humanos, pero también a las instituciones públicas y a las políticas públicas, que son insuficientes, son tremendamente asistencialistas y Mm. además, una vez, bueno, es que culpabilizan a las personas en dicha situación. Y es muy Sí. complicado, o sea, ahora mismo solo nos encontramos con, digamos que hay como una medida, ¿no? Que es el bono social, a la que muy pocas personas realmente en esta situación pueden acceder. O sea, no estamos teniendo en cuenta la brecha digital, la brecha generacional, pero tampoco estamos teniendo muchas veces en cuenta otras causísticas, ¿no? Como por ejemplo que hay personas las realmente que más necesitan este tipo de ayudas que no pueden acceder a ellas porque a lo mejor ni están empadronadas o porque están en situación administrativa irregular, porque no son capaces de entender la burocracia horrible, ¿no? Que tenemos en este país. O sea que hay muchas causas que impiden a las personas acceder a este tipo de medidas que además, insistimos, son muy asistencialistas, ¿no? Sí, todavía, a pesar de que ya estamos en pleno siglo XXI y que, no sé, vamos casi camino de los 100 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estas medidas no se conciben, creo que desde la base no se conciben como que sirven para garantizar derechos, sino que se sitúan más en el campo de la caridad, que tiene mucho que ver con la pervivencia de este carácter nacional católico eh, que lleva mucho tiempo ahí y que eso, que todavía no se entiende bien esto de que son derechos, o sea, que es que tú tienes derecho a una vida digna y esto engloba todas estas cuestiones, porque si entendiéramos estas medidas, ¿no? Estas medidas sociales o de cobertura de garantía social por parte de los estados, como que es precisamente para garantizar un derecho, no tendría sentido, ¿no? Porque entonces estos obstáculos se verían como obstáculos en contra de derechos. De hecho, debería ser hasta denunciable, ¿no? Que estamos hablando de que estás entorpeciendo el cumplimiento de derechos humanos, ¿no? Sí, o sea, no se entiende muchas veces que el acceso a la energía es un derecho y no un Exacto. privilegio, porque además acceder a la energía lo que está, lo que conlleva, ¿no? Es un acceso a muchísimas otras cosas, educación, salud, o sea, es que además, digamos que es casi preventivo, ¿no? O sea, nos llevamos muchas veces las manos a la cabeza cuando hablamos de gastos y es curioso porque, por ejemplo, se define, ¿no? Gastos en educación, gastos Mm. en sanidad, pero en cambio, si hablamos de infraestructuras, hablan de inversión. O sea, que las palabras tienen mucho poder y en verdad la educación, la sanidad es una inversión y sin energía no tenemos acceso a ella, ¿no? Ni tenemos acceso a una vida digna. Entonces tenemos que Mm. cambiar esa concepción de la energía.
Por eso me parece un acierto que se hable de precariedad energética. También es muy interesante las comunidades energéticas, precisamente hablando no solamente del entorno urbano, sino del entorno rural. Me acuerdo de todas estas campañas de plataformas como Aliente que hablan de renovables sí, pero no así, o lo que decía el Observatorio sobre sostenibilidad. Creo que, además, creo que fue con Aliente que hicieron una campaña para demostrar que se podían aprovechar muy bien, digamos, las cubiertas, ¿no? Para una mejor gestión del territorio. Ahí hay un debate complicado, pero lo que está claro, más allá de debates que son complejos, es que la gestión comunitaria de la energía es mucho más compatible con una correcta ordenación del territorio a todos los niveles. Sí, lo que nos suele pasar, además, que tampoco se habla mucho de esto, es que la ordenación territorial en nuestro país está muy ligada a planes urbanísticos. Ya está. No, no concebimos la ordenación territorial como algo global, estructural, y en la que tiene cabida muchas más cosas. Es como solamente planes urbanísticos. Entonces, ya partiendo de ahí, es complicado. O sea, es complicada Sí. cómo se hace la gestión del territorio. Pero un poco con lo que comentabas, nosotras sacamos en 2021 un estudio sobre precisamente el potencial de las comunidades energéticas en el Estado español y veíamos que podríamos cubrir la demanda eléctrica, o sea, voy a hablar de demanda eléctrica, Ujú. tanto terciaria como doméstica para el 2030, totalmente, ¿no? El 100% de dicha demanda si pusiéramos más de los 8, o sea, una comunidad energética en cada uno de los 8.200 y pico Sí. municipios que tenemos. Eh, Claro, aquí qué pasa, ¿por qué no se está haciendo esto? Volvemos otra vez al principio, ¿no? Al oligopolio, a las puertas giratorias que están muy presentes, o sea, ¿cómo es posible que, bueno, pues que políticos, políticas acaben sus mandatos, su representación supuestamente del pueblo y acaben en el Consejo de Administración de una gran empresa energética? Así es muy, muy complicado, ¿no? Que de verdad podamos democratizar la energía porque no hay ese interés. O sea, nosotras seguimos en cada espacio que vamos denunciando la necesidad de transponer las dos directivas europeas, que llevamos más de año y medio de retraso, en las que se define precisamente y se da cobertura normativa y legal a las comunidades energéticas. Mm. Seguimos a la espera, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay ese interés, ¿no? en de verdad democratizar la energía? Y está claro que eso pasa por, bueno, pues por utilizar la energía de una forma también con sentido, ¿no? O sea, basándonos en el ahorro y la eficiencia energética, pero además es súper importante que si vamos a poner, por ejemplo, paneles solares, que utilicemos las cubiertas, que utilicemos los tejados o que utilicemos las zonas degradadas y no que pongamos macroparques, incluso muchas veces en espacios protegidos o en las inmediaciones de espacios naturales protegidos. Bueno, Claro, no tiene mucho sentido. Yo me acuerdo en, bueno, el libro de Naomi Klein de Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, este concepto de zonas de sacrificio, ¿no? Que parece muy claro en el caso de los combustibles fósiles, ¿no? Allá donde había carbón o donde había petróleo, pues acaban esas zonas que muchas veces eran en lejanos países y por eso nos daba igual, pues reventadas, ¿no? ¿Cuántas guerras han hecho por petróleo? Bueno, con el carbón está un poquito más cerca, ¿no? Porque aquí tenemos los valles mineros de Asturias, que Asturias lleva en reconversión eterna décadas, ¿no? Pero es yo soy curioso, ¿no? asturiana, lo Claro, conozco muy de cerca. tú podrías hablar mucho de eso, ¿no? De lo que pasa con Asturias, ¿no? Pero claro, ahora se supone que las energías renovables, y es verdad que en potencia es así, que son compatibles con el fin de las zonas de sacrificio, se podría conseguir, ¿no? Pero claro, lo que se puede conseguir, hay posibilidades y una buena gestión acabaría con las zonas de sacrificio ligadas a la energía si no se gestionan bien y si además hacemos una transposición de los fósiles a las renovables, lo cual es imposible porque hace falta otras cosas en este modelo y además guiadas por los que ayer eran las empresas petroleras y hoy son súper renovables y las más verdes, pues lo que va a provocar es que en lugar de acabar con las zonas de sacrificio, que es posible, pues no, lo que va a pasar es que vas a tener la zona de sacrificio cada vez más cerca de tu casa, ¿no? Lo cual es algo tremendamente perverso, ¿no? Y además, precisamente, crea pobreza, o mejor dicho, precariedad energética en el medio rural. Y también muchísimo rechazo social, ¿no? O sea, Claro. porque también tenemos que tener presente que si no hay una parte propositiva, si solo nos centramos como en las barreras, ¿no? Nos centramos
en todo lo que está mal y no trabajamos la parte propositiva y la alternativa, pues al final nos encontramos en una situación muy complicada y de parálisis, ¿no? O sea, es como, vale, no queremos combustibles fósiles, tampoco queremos renovables, ¿cuál es el modelo, no? Pues claro, o sea, nosotras defendemos que el modelo pasa sí o sí por una democratización real de la energía y que esta esté en manos de toda la ciudadanía. Pero muy importante, o sea, no podemos hacer una transición energética si no ponemos el foco en para qué vamos a utilizar la energía. Está claro que, bueno, pues que cada vez vamos a una situación, ¿no?, de futuro donde, bueno, pues los materiales disminuyen, los combustibles fósiles también, y, y tenemos que empezar a hacernos estas preguntas. ¿Para qué? O sea, ¿queremos utilizar la energía para derrocharla en cosas de usar y tirar? ¿Para qué realmente queremos utilizar la energía? Y creo que la pandemia abrió esa ventana de oportunidad para hacernos preguntas realmente interesantes, pero como que luego las hemos olvidado muy rápido, ¿no? O sea, ahí pusimos en valor precisamente cuáles eran las prioridades humanas o las prioridades también con respecto al resto de especies con las que vivimos en el planeta, pero hemos olvidado un poco eso, ¿no? Hablamos mucho de poner en el centro los cuidados y, bueno, poner en el centro los cuidados significa que de verdad ponemos en el centro, bueno, pues la vida, pero también ponemos en el centro el respeto a la naturaleza y el respeto al resto de seres vivos con los que compartimos planeta. Desde luego está claro que una energía bien gestionada para cuidar de esa vida que hay que poner en el centro, pues se puede gestionar desde comunidades energéticas y desde energías renovables. Pero si queremos continuar la explotación capitalista y el crecimiento económico a través de energías renovables, nos vamos a dar un guarrazo de impresión, ¿no? Entonces, precisamente, hablando de esa mejor gestión, de esa gestión ciudadana que sirve para acabar con todas estas formas de precariedad energética, una muy importante que tiene que ver también con una perspectiva de género, ¿no? Porque también, como sucede en todos los casos, también las mujeres son las más perjudicadas, ¿no?, en ámbitos de precariedad energética. Sí, o sea, de hecho hay muchos estudios, ¿no?, que abordan cómo bueno, la pobreza energética nos atraviesa muy fuertemente, incluso en cuestiones, bueno, pues por cuestiones biológicas, pero también por cuestiones socioculturales, ¿no? Porque nosotras pasamos muchísimo más tiempo, por lo general, en el espacio doméstico por una cuestión de roles de género, de distribución sexual del trabajo, y luego además nosotras estamos históricamente infrarrepresentadas en todas las esferas y sobre todo en todas las esferas que están relacionadas con el poder. En el ámbito energético no es diferente, para nada. O sea, diría que incluso es muchísimo más escandaloso, ¿no?, la poca representatividad de mujeres en la toma de decisiones. Y además se nos ha bueno, pues, colocado en una posición de víctima durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, como, bueno, somos las víctimas del sistema, somos las víctimas de la precariedad. Es verdad que, por ejemplo, el 70% de las personas que sufren pobreza en términos generales en el mundo, según la ONU, son mujeres, mujeres y niñas, pero es que además nosotras también somos agentes activas de cambio y es muy, muy, muy importante porque tenemos mucho que aportar, sobre todo en esta parte que decía antes, propositiva, de alternativas, y nuestra voz ha estado silenciada históricamente, ¿no? O sea, cuando hablábamos nosotras de no dejar a nadie atrás, también incluimos a más de la mitad de la población humana, que son las Claro. mujeres, que es fundamental que estén presentes en los proyectos de energía comunitaria y concretamente las comunidades energéticas. No solamente que las comunidades energéticas tengan una perspectiva feminista, sino que además nosotras también estemos dentro. Y eso es muy importante porque no se tiene muchas veces en cuenta, o sea, justo antes de empezar el programa lo estábamos hablando, por ejemplo, cuestiones como la conciliación, la crianza o los Claro. cuidados, ¿no? Hablamos mucho de cuidados, pero en términos generales nosotras seguimos cuidando mayoritariamente. Entonces muchas veces no tenemos acceso a estos espacios porque estamos precisamente cuidando, ¿no? Tenemos que buscar espacios accesibles, pero también que sean compatibles precisamente con los cuidados y la crianza, ¿no? Claro, la gestión ciudadana de la energía, si es además de gestión ciudadana democrática, es una vía pues muy directa y muy interesante de empoderamiento femenino, que entiendo que es una de las cuestiones principales, ¿no?, que se pueden abordar
precisamente a través de esta gestión de la energía, pues eso, desde abajo, ¿no? Sí, que nosotras de verdad podamos ser gestoras y tomar decisiones en cuanto a esto, ¿no? Porque es curioso, como decía, ¿no? Pasamos la mayor tiempo, o sea, pasamos una gran parte del tiempo en el espacio doméstico, por tanto, somos las que estamos en contacto directo, ¿no? con la energía y, sin embargo, luego no tenemos esos espacios para la toma de decisiones. Así que sí, tiene que haber ahí un cambio importante y también desde las políticas públicas. Mm. Y no solamente a nivel estatal o europeo, sino que también tenemos que bajarlo a las políticas públicas regionales, locales, que además son las que están más en contacto con la ciudadanía. Es como el primer contacto que tenemos con las instituciones es bueno, pues a través, por ejemplo, de nuestros ayuntamientos o por ejemplo, pues en ciudades más grandes, pues puede ser a través de los distritos. Y es muy importante que ahí se incorpore toda esta visión de interseccionalidad e inclusión y sobre todo una perspectiva feminista, ¿no? A la hora de abordar las políticas públicas. A la hora de que todo esto se convierta en realidad, que la gestión energética, la gestión de nuestra energía, pues se asuma en primera persona del plural, pues es complicado, ¿no? Bajar de las musas al teatro porque hay ciertas resistencias, hay proyectos, el otro día lo escuchábamos en el programa En Carne Cruda, ¿no? Que invito a que la gente también le eche una escuchada, ¿no? Que, bueno, con la gente de la cooperativa del río Monachil en Granada, ¿no? Que hay problemas con las distribuidoras, que siempre que se pasan la pelota, como está además tan dividido el sector energético en tantas partes, ¿no? Pues al final se pasan la pelota unos a otros y parece que es que no hay interés en, porque al fin y al cabo están perdiendo parte del negocio, ¿no? O sea que eso es así, es una realidad, es complicado, ¿no? Pero merece la pena, a pesar de que es complicado, merece la pena apostar por estas comunidades energéticas porque hay mucho que ganar, precisamente porque hay mucho que ganar y nos favorece, por eso hay resistencias, ¿no? Dicho lo cual, precisamente esto es muy interesante. ¿Cómo podemos ponerlo en marcha? O si quieres, ¿de qué manera Amigas de la Tierra nos puede ayudar a poner en marcha a pesar de estas dificultades? Algo que nos interesa tanto como las comunidades energéticas. Sí, nosotras, por ejemplo, en la página web que comentabas Ujú. antes, ¿no? Bueno, pues tomamos la energía, tenemos una pequeña guía, Mira, unos pequeños pasos para aquí, poner en ¿verdad? marcha. Ay, no se ve. Aquí se ve. Ahí, eso es, perfecto. Exacto. Pues tenemos como unos pequeños pasos para poner en marcha una comunidad energética. Lo primero y fundamental es juntarte con un grupo de personas que tengan una gran motivación. Y esto es importante porque nos vamos, o sea, tampoco podemos pintarlo todo como que va a ser maravilloso, nos vamos a encontrar con barreras y Sí, obstáculos. Y además, como tú decías, ¿no? El oligopolio no nos lo va a hacer, no nos lo va a poner fácil porque no quiere perder negocio. Y tiene además el beneplácito muchas veces de los gobiernos y de las políticas públicas. Entonces necesitamos eso, un grupo muy fuerte, motivado y que quiera y que tenga interés, ¿no? en temas de, bueno, pues de energía comunitaria. Y luego es importante que pensemos qué fórmula queremos, qué fórmula legal, jurídica, queremos para nuestro proyecto, que puede ser muy amplia, desde una asociación, una cooperativa, una SL, o sea, casi todas las posibilidades entrarían, aunque aquí hago de nuevo un inciso, necesitamos la transposición de las directivas europeas así para que es. esto de verdad sea así. Y luego además, bueno, pues tendríamos que contactar con las personas que están llevando la energía en nuestra localidad, en nuestro municipio, y decirles, oye, mira, pues estamos poniendo en marcha un proyecto de energía comunitaria, una comunidad energética, y además es interesante buscar esas alianzas público-ciudadanas Ujú. en las que bueno, pues los ayuntamientos puedan participar y sobre todo colaborar. ¿Y cómo puede colaborar un ayuntamiento, un municipio? ¿No? Ujú. Pues por ejemplo, desde una cesión de una cubierta para poner paneles fotovoltaicos, pero también cosas que muchas veces olvidamos y es como la cesión de espacios donde poder reunirnos, que nos puedan apoyar con la facilitación de grupos o el asesoramiento jurídico, por ejemplo. Entonces esa parte es muy importante y luego elegir el objetivo, o sea, como decía Claro. antes, el objetivo son muchos, o sea, podemos empezar por uno y luego continuar, ¿no? Porque puede ser desde, pues queremos simplemente pues, producir nuestra propia energía y consumirla, o queremos también hacer todo el proceso de gestión e incluso distribuirla, queremos poner paneles fotovoltaicos, queremos un pequeño aerogenerador, un salto de mini hidráulica, queremos, o sea, es que se abre una gran abanico de oportunidades, ¿no? Y,
Y luego nada, que ese sería como el paso 5, ¿no? De elegir qué energía. Y luego ya pues pasaríamos bueno, pues a buscar pues, los permisos, la parte burocrática, que es donde nos vamos La encontrando divertida. las barreras. Sí. Lo bueno es que hay mucha gente que ya pues está haciendo cosas y entonces lo está compartiendo, ¿no? Y luego fundamental conseguir la financiación, que puede ser muy variada también, desde un crowdfunding, financiación pública, municipal, estatal, por ejemplo, a través de los fondos de se implementa del IDAE, o incluso financiación europea. Y ya por último, cuando tenemos todo superado, pues también celebrar, ¿no? Aunque decías una Hombre, cosa, yo te digo. decías una cosa muy importante y también aprovecho un momento. Eh, Necesitamos que de verdad bueno, pues las instituciones se pongan las pilas y pongan las pilas a las distribuidoras, Sí, que aunque decías, está como dividido en muchas partes, pero son las mismas empresas con otros claro, nombres. así es. Entonces, quien controla principalmente la distribución en nuestro país es quien controla la comercialización y están poniendo muchísimas barreras a la hora luego de conectar los proyectos de comunidades energéticas de autoconsumos colectivos, es decir, de energía comunitaria, porque no quieren perder el negocio. Entonces, ahí tenemos que, bueno, pues que seguir incidiendo para que esto acabe. Vamos a volver a recordar esta web, a poner esta web de Tomamos la Energía, porque la he puesto en pantalla, pero claro, no me he acordado de la gente que esto, hay gente que lo ve y hay gente que solo lo escucha por iVoox, ¿no? Tierra.org, barra comunidades guión medio energéticas, ahí entraríamos, ¿verdad? Eso es. Y bueno, pues que os pueden ayudar, amigas de la tierra, pero también muy importante todo lo que ha dicho Vanessa, seguir todos estos pasos. También es que esto va a requerir, no es una cuestión técnica, es una cuestión de organización comunitaria y social y bueno, se va a tener que, bueno, que presionar sobre autoridades, pero también sobre este oligopolio. Pero está claro que funciona. Fíjate cómo el boom del autoconsumo, ¿no? Y está viendo ese boom del autoconsumo porque es que la gente se está dando cuenta de que esto funciona, ¿no? La comunidad energética al final es un autoconsumo mejorado. Entonces, claro, evidentemente, que a pesar de que no es tan fácil, no es tan sencillo montar una comunidad energética, precisamente son todo beneficios. Pues vamos a terminar aquí la entrevista, Vanessa. Siempre me gusta dejar una última intervención abierta, sin ninguna pregunta por mi parte, para que se diga todo lo que tenga que ser dicho y no se quede nada en el tintero. Cualquier cosa que quieras añadir. Pues nada, pues quiero cerrar como diciendo que tenemos que seguir impulsando la energía comunitaria, tenemos que seguir apoyando y ayudando a toda la ciudadanía organizada que tiene muchas ganas de cambiar el modelo energético actual, fosilístico, súper injusto y ecocida. Y para eso necesitamos no solamente contar con una ciudadanía que ya se ha puesto las pilas, que es pionera, sino también, como he insistido muchísimo, con todas las instituciones públicas y que las políticas públicas acompañen esto. Y sobre todo, no dejar a nadie atrás, que creemos que es fundamental. Si dejamos a alguien atrás, entonces esta transición energética nunca podremos considerarla justa. Lo que decía Margaret Mead, ¿no? Antropóloga o paleontóloga, o no sé si las dos, que el primer signo de civilización es un fémur roto, porque cuando encontramos en un grupo humano a alguien con el fémur roto, significa que esa persona no ha sido abandonada o no fue abandonada hace miles de años, que cargaron con ella, que le dieron de comer, que cuidaron de ella, que no la dejaron atrás, ¿no? Pues eso que estaba tan claro para el Homo sapiens hace miles de años en las primeras comunidades humanas, debería de seguir vigente, ¿no? Y si hay formas y prácticas y sistemas económicos que convierten esto tan humano en algo tan difícil, es que a lo mejor hay que deshacerse de ello. Y de la energía, pues la comunidad energética es una gran opción para ello. Pues muchas gracias, Vanessa, amigas de la Tierra, buenas amigas de Noticias Positivas, nos encanta hablar con vosotras y aquí estamos para lo que queráis, para hablar de comunidades energéticas o todo lo que haga falta. Muchas gracias por darnos noticias positivas. Gracias a ti, Daniel, un placer. Hasta pronto.